Che, pará, pero ahora tenemos un país un poco más normal, con el dólar que se puede comprar, sin cepo, bueno, con los pesos. Y algunos dicen, sí, pero no hay un mango en la calle. Entonces, se lo pregunto esto a Luca justamente para compartir la primera palabra con él y abrimos el juego con todos. Bueno, buenas noches a ¿Cómo todos. estás? ¿Cómo están? Gracias por venir. Estudiante y licenciado, para ser licenciado y profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Pero escuchaba atentamente el análisis del economista y me llamaba la atención un gran ausente en toda la discusión, que es el FMI. Ayer, viernes 2 de mayo, el gobierno tuvo que pagar un vencimiento de 620 millones de dólares al FMI, que equivale aproximadamente en un bono de 140.000 pesos para 5 millones de jubilados. Entonces a mí me llama la atención un análisis que está por fuera de la realidad de los jubilados, por fuera de la realidad de un montón de sectores de trabajadores que vieron pulverizados sus ingresos, ¿no? Hay que ver los índices de consumo en los supermercados que han caído en alimentos básicos, y yo creo que, bueno, hay un análisis de bastante desligado de la realidad de las personas que están laburando, que la están pasando mal, ¿no? Y muchos sectores que tienen paritarias, que no son todos porque hay mucha informalidad, sobre todo en la juventud, bueno, han cerrado paritarias muy por debajo de la inflación, ¿no? La inflación de marzo, hablábamos que fue, ¿no?, del 5,9 en la canasta básica alimentaria. Bueno, hay paritarias que han cerrado en 1%, 1,2%, entonces ahí claramente hay un desfasaje que se tiene que revertir de forma inmediata, empezando por las jubilaciones, que un jubilado está cobrando en la mínima 350.000 pesos con un bono, y por eso van todos los miércoles a protestar a Congreso por algo básico, ¿no?, que es una jubilación digna para poder vivir después de haber trabajado toda la vida. Rocío, buenas tardes, noches. Buenas noches. Bueno, creo que si algo que se olvida es del punto de partida, ¿no? Argentina viene de un país donde teníamos el 50% de la gente bajo la línea de la pobreza, donde 7 de cada 10 pibes no comen las 4 comidas diarias, donde tenemos un 50% de la economía en negro, y en eso sí tiene razón Lucas, había una pulverización y muchos de los salarios y muchos de los jóvenes, incluso estamos precarizados todavía y trabajamos en negro y nos cuesta un montón conseguir laburo, y todo eso se debe a un modelo económico del cual veníamos que destruyó todo. Venimos hoy en día, Javier Milei llega al gobierno prometiendo que iba a bajar la inflación, que iba a bajar la pobreza, y lo está logrando, lo vemos en los índices. Entonces, lo que vemos hoy en día es un país donde busca mejorar, donde el crecimiento económico día a día es la realidad. Vemos también índices como el Banco Mundial dice que vamos a crecer a un ritmo de 5,5%, entonces la realidad es esa, ¿no? Argentina va hacia un rumbo distinto, vamos a mejorar claramente, la pobreza está bajando, los índices de inflación bajaron incluso con la liberación del cepo. La liberación del cepo es una respuesta, ¿no?, a un plan económico estable, ¿no? Ellos siempre dicen, no, el plan económico de Javier Milei no es nada estable, es improvisado. No, es un programa económico pensado y armado para terminar con la inflación, para bajar la pobreza, donde el superávit fiscal hoy en día está consolidado, donde terminamos con la emisión monetaria, donde la inflación se está bajando y la gente está empezando a salir adelante. Entonces hay que ver el mapa completo, ¿no? Claro. Hay que pensar a largo plazo, y creo que Javier Milei o el programa económico de ahora va hacia ahí. Bueno, Javier Milei habló sobre el kirchnerismo el otro día en campaña con Adorni en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Luca Bonfante es candidato por la izquierda, ahora va a dar sus detalles a propósito de que creo que omití esa presentación. Pero escuchá a Milei el otro día haciendo campaña con Adorni, a ver. Para seguir avanzando en las ideas de la libertad, para seguir progresando, es muy importante ponerle último clavo al cajón del kirchnerismo. Luca, ¿qué pensás de esto? Si ustedes están o te identificás desde la izquierda más con el kirchnerismo por ser postmarxista o no, y qué opinás, ¿no? No, a ver, yo no soy postmarxista, soy marxista, soy zurdo, soy socialista, lo dije en el debate, no tengo ningún problema en reconocerme de esa forma, lo digo con orgullo, ¿no? Milei tanto habla que de los zurdos, bueno, yo me considero uno, y la verdad es que me parece que, bueno, que estén haciendo campaña de esta forma, en estos términos, habla de una realidad que es que Adorni no tiene la más pálida idea de la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desconoce al 100% el estado de los hospitales públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desconoce el estado de los colegios, de las escuelas en la ciudad, y me parece que todo esto de la discusión con el PRO es más bien una puesta en escena, porque en el fondo, bueno, comparten muchas cosas, en el Congreso se ve claramente, se ve también con sectores del radicalismo, ¿no?, que se pelean en la televisión y en los debates, pero después a la hora de los bifes, ¿no?, hablando mal y pronto, bueno, votan
todos lo mismo. Ahora, a mí me llama la atención el discurso, ¿no?, anteriormente que planteaba Rocío, porque si todo andaba tan bien, ¿por qué se volvió al Fondo Monetario Internacional para pedir plata de forma desesperada? ¿No? Porque si no, hay un relato que no coincide con la realidad. Ningún gobierno vuelve al Fondo Monetario Internacional si todo marcha acuerdo al plan, como le gusta decir a Santiago Caputo. Entonces, bueno, me parece que ahora están buscando de alguna forma que Adorni despegue en una campaña electoral para ganarle al PRO en una interna, que es lo que estamos viendo, pero bueno, Adorni debería empezar a justificar un poco qué es lo que está haciendo con su salario. Yo en el debate lo planteé y lo vuelvo a plantear. Para mí Adorni es un ñoqui que cobra 5 millones de pesos para laburar una vez por semana. Es vocero, que tiene... ¿no? ¿Por qué ñoqui? Bueno, a un vocero que primero que interviene una sola vez por semana y después que tiene que justificar por qué tiene tantos empleados. 250 empleados tiene Adorni y cobra 5 millones de pesos. Entonces, bueno, a mí la verdad que me hace bastante ruido, ¿no?, hacia dónde van destinados esos recursos. Y sobre todo me da bronca, esa es la palabra, porque acusan a muchos trabajadores del sector público de serlo, y uno va a los hospitales y faltan camilleros, faltan jeringas, faltan docentes que cobren bien, en la universidad eso se ve. Entonces, bueno, me parece que deberían empezar a justificar ellos, ¿no? Antes de darle la palabra a Rocío, que seguramente le va a responder a Luca, Martín Siracusa, ¿por qué la Argentina fue al fondo? Agradeciendo también la visita, pero tu visión económica del tema. Sí, igual te aclaro que Adorni no gana 5 millones de pesos porque tiene cargo de secretario, yo tengo el mismo cargo y es bastante la mitad, menos la mitad más o menos. Okay. Yo para que sepan eso. Los legisladores de la ciudad sí ganan 5 millones de pesos. Sí, eso es un montón. Más o menos. Bueno, no, a ver, no es volver o no volver. Argentina tiene una relación con el fondo, 26 acuerdos hay entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, es histórica, y lo que Argentina necesita hoy es confianza para generar en el mundo una visión que sea la de venir a Argentina a invertir. Ahora, esa confianza necesitaba sacar el cepo, y para sacar el cepo necesitas un respaldo en dólares, porque si vos no tenés ese respaldo vas a tardar mucho más tiempo en sacar el cepo. Entonces, teniendo cero déficit fiscal, de hecho va a haber superávit este año, esto ya te da la fortaleza. Ahora, vos para que te crean tendrías que tener 10 años de superávit para que alguien te crea. Entonces el Fondo Monetario le otorga a la Argentina la posibilidad de decir, bueno, hay un respaldo financiero detrás de este plan económico que ha cumplido con todos los... No hay ninguna condición, la verdad que no hay ninguna más de condición. 140 páginas del acuerdo con el fondo que se votó a libro cerrado en el Congreso tenía condiciones. Espera que hablemos de uno. Es lo que vos cuando vas a pedirle plata a un banco, si nunca lo hiciste te cuento, una empresa le va a pedir plata a un banco, te pide un plan de negocios, ¿qué vas a hacer con esa plata? Bueno, acá es lo mismo, ¿cuál es el programa económico de esa plata? Y entonces ahí decide el directorio, que son países del mundo, Estados Unidos, Francia, Japón, te dicen te presto. Ya conocemos esta historia. Espérame, Luca, sí, porque te aludió justamente Rocío, ¿querés responder? Bueno, todo marcha acorde al plan, que es justamente lo contrario a lo que ellos dicen, o un sector de la izquierda de la oposición, que Toto Caputo es un improvisado, y cada vez que se anuncia una medida económica que capaz puede llegar a tambalear en los primeros momentos, porque también tenemos toda una oposición que está esperando que al país le vaya mal, la realidad es que tenemos un plan económico pensado y estable para sacar a la Argentina de la pobreza. Y eso es un dato, y a los hechos me remito. Vimos cómo bajó la pobreza y cómo, a pesar de todos los análisis o incluso pronósticos, lo más terrible que ellos incluso animaban o alentaban, pasó todo lo contrario. Entonces, el plan marcha bien, y a los datos nos remitimos. Bajó la pobreza, bajó la inflación, y eso ninguno de ellos lo puede negar. Se armó un lindo debate, que tenemos representantes distintos acá, pero Luca, cuando vos como marxista, como zurdo que te identificás, ves que la gente votó distinto, o que hay una mayoría que votó al presidente Milei, que está en las antípodas de tu pensamiento, ¿qué pensás sobre esto? Bueno, algunos están en las antípodas, efectivamente, y otros no. De hecho, yo me crucé durante todo el año pasado, en medio del conflicto universitario, muchos estudiantes que habían votado al gobierno de Javier Milei, pero que no estaban conformes con la política del gobierno hacia la universidad, hacia los jubilados, o también como se vio en la movilización del 1 de febrero después de los dichos de Milei en Davos. Entonces yo creo que el voto al gobierno no significa que compartan el 100% de las ideas que pregona el gobierno, y creo que eso se expresó en la calle en múltiples ocasiones, tanto el año pasado como este. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque también hay una realidad que si bien muchas personas no comparten el 100% de nuestras ideas, muchos nos reconocen, propios y ajenos, que no panquequeamos, que no nos vendemos, que no nos podemos comprar, y yo no sé si toda la
las fuerzas políticas pueden decir lo mismo, y eso se vio en el Congreso, claro, con senadores que decían una cosa y al otro día votaban lo contrario. Bueno, a nosotros nos reconocen una coherencia y convicciones que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Más allá de las encuestas. Carlos, vos ves ¿qué ves de la izquierda y de la derecha en la Argentina hoy, de acuerdo a los análisis más macro, ¿no? Y ahora escuchamos a Rocío Gómez, pero ¿qué mirada puedes hacernos? Yo creo que la izquierda, digamos, tiene un nicho histórico. Hay lugares donde, digamos, tenía mucho más fuerza. Por ejemplo, terminamos de hacer algunos trabajos en Jujuy, que en Jujuy hace 8 o 10 años atrás, la disrupción en esa provincia, en un escenario electoral, fue el actual diputado Alejandro Vilca. Hoy eso no está pasando, está peleando fuertemente la izquierda para que ahora el domingo 11 de mayo puedan romper el piso y, digamos, llegar a la legislatura provincial. Sí, o sea, dale por hecho. No, está bien. Yo lo que estoy diciendo, digo, en ese momento Vilca era la figura, llegó a hacer una elección donde puso en jaque a toda la dirigencia tradicional de Jujuy. Digo, y acá en la ciudad de Buenos Aires creo que también la izquierda históricamente tuvo representaciones. Me parece que dentro, digamos, del segundo lote, pero lo digo no peyorativamente, creo que está con buenos candidatos. Me parece que lo de la diputada nacional Biasi, que creo que está encabezando, pueden lograr romper el piso para tener representantes en la legislatura. Pero te diría, es una elección nacionalizada, es una elección polarizada hoy, digamos, fundamentalmente entre Hacemos Buenos Aires, creo que se llama, la fuerza que lidera Leandro Santoro, sí, y la Libertad Avanza. Que hay un dato, recién yo veía ese video, y el primer acto de campaña del oficialismo nacional es en Villa Lugano. Si hay algo en la capital federal identificado con el peronismo, es Villa Lugano. Históricamente estoy hablando. Sí, claro. O sea, peronismo del 83 a la fecha ganó una sola elección, en el año 1993, con Herman González como candidato a diputado nacional. Desbloqueaste un recuerdo. Como no, pero digo, vos pensás que Villa Lugano es un bastión histórico donde... Y marqué lo del triunfo en ese momento del peronismo, porque el peronismo nunca ganó la ciudad de Buenos Aires. Pero si ganó en algún lugar fue en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad siempre, y ahí le fue a disputar el voto, y no es casual, el primer acto de campaña donde va el presidente de la República es en Villa Lugano. O sea que indudablemente hay una estrategia muy clara para monopolizar todo lo que es centro, derecha y derecha en contra, digamos, del voto peronista o kirchnerista y de la izquierda, ¿no? ¿Luca? Bueno, yo creo que si algo se veía en el video era humo, ¿no? El humo de las bengalas, pero creo que también se puede utilizar eso como una metáfora más general, porque me parece que en eso consiste, ¿no? La campaña publicitaria del gobierno, que dicho sea de paso, es un gobierno que se vanagloria de no utilizar pauta oficial, pero lo hace indirectamente a través de YPF, Aerolíneas Argentinas y otras formas, como se puede ver en distintos medios de comunicación. Pero creo que se trata de eso, ¿no? De humo, de no hablar de los problemas de la gente, de que hoy un jubilado está cobrando 350.000 pesos con un bono, sin el bono son 280.000 pesos, y creo que esa es la realidad que se tiene que discutir en las elecciones, y no si la ciudad está pintado o despintado el obelisco. Nosotros el otro día hicimos un acto por el 1 de mayo donde justamente charlamos de esa realidad, y yo creo que eso era digno de filmar, no esto que parecía... Pero también hay una guerra de afiches que tampoco sé si funcionan tanto en la política actual, pero están planteados como parte de la escenografía porteña. Veamos algunos, a ver. Por ejemplo, ¿qué opinás? Le voy a preguntar a vos, Rocío, y también a Luca. ¿Qué opinan? Y si esto, porque gente del gobierno retuiteó, reposteó, diciendo, mirá, esto es bueno para el gobierno, porque en definitiva la gente quiere calles libres y la represión no necesariamente es mala, aunque esto obviamente no es tan bueno, ¿no? A ver, te escuchamos, Rocío.
No, bueno, al parecer parece, no es por nada, pero si estos son afiches o algo, o algún jefe de campaña de la oposición cobró para pegarle o desgastar la imagen del presidente o del partido, debería devolver la plata. Porque son justamente los 3 ítems que a La Libertad Avanza hoy lo hacen exitoso y que mantiene la imagen positiva del gobierno. Adorni es represión, lo dicen como si fuera algo malo, cuando la gente votó el orden público, y más que nada el ciudadano de la capital federal, que era ese ciudadano el que no podía circular tranquilo, era ese ciudadano que era rehenes de los piqueteros, de los delincuentes que utilizaban a la gente incluso de rehén para llevarlas a la marcha y para incluso que ellos puedan cobrar sus planes sociales porque les retenían hasta eso. También vemos carteles como que Adorni es ajuste, cuando la gente votó claramente eso, no quería que el Estado siga siendo una trinchera y que estos tipos, la casta siga viviendo de nosotros. Entonces, si para ellos el ajuste es que los políticos dejen de vivir de nosotros, la realidad es que la gente lo ve bien. Y después, con respecto a Karina, ¿Adorni es Karina? Sí, Adorni es Karina porque Karina no es nada negativo, es el jefe de un partido político que hoy en día es una máquina a nivel nacional y que va a competir en todas las provincias para liberar a esas provincias que incluso en muchas vemos como está todavía contaminada de feudos. Entonces, correcto, no le veo nada negativo a ninguno de los 3 ítems o de las afiches que vimos estos últimos días, y si algún jefe de campaña cobró, que devuelva la plata porque yo creo que los estafaron. hay una realidad paralela. La población no está de acuerdo con que todos los miércoles se le pegue sistemáticamente a los jubilados, que insisto, cobran 280.000 pesos sin un bono. Cuando fue lo de Pablo Grillo, lo del fotoperiodista Pablo Grillo, hubo un repudio social generalizado por lo que sucedió. Porque Patricia Bullrich, con sus operativos totalmente ridículos, donde se gasta una gran cantidad de plata, que habría que averiguar cuánta plata se gasta los miércoles para mandar tanta cantidad de fuerzas federales a reprimir a los jubilados, la población argentina no está de acuerdo con eso. Ahora, Luca, tampoco es legítimo que vayan barra bravas ahí, ¿no? No fueron barra bravas. Pensando en que los jubilados, claro, por supuesto, ¿quién va a estar en contra de los jubilados? Pero también hubo infiltrados. Sí, hubo infiltrados seguro. Ahora, lo que sucede todos los miércoles es que va mucha gente a acompañar a los jubilados, y eso también me parece importante marcarlo, porque yo reconozco que existe una juventud que tiene más afinidad con las ideas de los libertarios. Correcto. Pero también hay una juventud que se considera de izquierda, que tiene valores solidarios, que no deja a nadie tirado y que acompaña, como así acompañamos el año pasado el reclamo de los docentes universitarios en pelea de su salario, y que no somos ni individualistas ni egoístas, que nos preocupa lo que le pasa al de al lado, y si la está pasando mal lo vamos a acompañar en su pelea, porque esos son nuestros valores y por eso nos consideramos de izquierda, ¿no? Nos consideramos zurdos, que hoy parece que es una mala palabra, pero bueno, muchas personas en este país que tienen una gran tradición en defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas no está de acuerdo ni con la represión, ni que los gays son pedófilos, como dijo el presidente en Davos, y que está de acuerdo con otras cosas. Entonces, para mí no hay que confundir el apoyo electoral que hubo en un balotaje después de un gobierno desastroso como el de Alberto Fernández, que prometía asado y terminamos comiendo polenta, con una adhesión al 100% de las ideas de los libertarios. Por eso, para mí es importante marcarlo, porque si no se pueden llegar a dar la cabeza contra la pared, y yo creo que de tanto hablar de los zurdos van a hacer que una gran cantidad de jóvenes se vuelvan zurdos, y en eso me parece espectacular. Bueno, muchas gracias, Luca, por venir, muchas gracias, Rocío, Martín también. Quédate, hacemos más noticias sábado aquí en La Nación Más.